Metrópoli viene de la palabra griega meter, polis. Meter, que significa madre, polis, que significa ciudad. Ciudad, madre. Muy buenos días, arquitecta, compañeros. Nosotros somos el grupo número 10 y presentamos la metrópolis de Buenos Aires, Argentina. Con mi persona en un principio, Jocelyn Paola Ramos Humérez, vamos a ir viendo el contenido, nuestra ficha de participación. Muy bien. Para abordar el tema, ingresamos a lo que son los conceptos que vamos a ir tocando, algunos conceptos claves, como la planificación urbana. ¿Qué es planificación urbana? La planificación urbana es un conjunto de estrategias que guían al desarrollo de una ciudad, a la transformación de los espacios rurales a espacios urbanos. Entonces, es una guía, es un conjunto de estrategias que aborda ciertos aspectos como la densidad, la sostenibilidad, la inclusión social, los espacios verdes y también el uso de suelo. Estas estrategias, estos aspectos, también tienen objetivos como algunos que son la mejora de la movilidad, el crear espacios públicos, la sostenibilidad ambiental y la diversificación de actividades económicas, también mejorar la calidad de vida de los habitantes. Otro concepto es conurbación. Conurbación se entiende como la unión de varios núcleos o la unión de varias ciudades. En su mayoría, la conurbación ocurre también, una característica es que una de las ciudades es la más grande y alrededor también van empezando a crecer estas ciudades. Entonces, la conurbación es un fenómeno de lo que es la expansión urbana. Y seguidamente de la conurbación viene lo que es el proceso de metropolización. La conurbación es el resultado de la expansión y el crecimiento. Es una expresión eh, territorial cuando se empiezan a fusionar territorialmente, muchas veces manteniendo su independencia. Lo que aquí en Santa Cruz de la Sierra tal vez está llegando a ocurrir de alguna forma, solo que nosotros estamos en proceso de conurbación, ya que todavía no hay esa fusión o esa integración territorial que es muy característica de una conurbación. Muy bien. Otro concepto es metrópoli. Metrópoli, que es una ciudad en la que se concentran diversas actividades económicas, administrativas y también de gran densidad poblacional. Y una de las metrópolis más llamativas son la de Tokio a nivel mundial y la de Buenos Aires a nivel latinoamericano. Y Santa Cruz de la Sierra, que no es una metrópoli, pero está en proceso de convertirse en una metrópoli. Todavía estamos muy lejos. Si habláramos solo de densidad poblacional, pues Tokio lleva la cabeza con 35 millones, Buenos Aires con 15 millones aproximadamente y Santa Cruz con 3 millones y un porcentaje más aproximadamente. La metropolización. La metropolización es un proceso de modificación morfológica. Es lo que la ciudad pasa para convertirse en una metrópolis. Entonces es un proceso morfológico que implica el crecimiento y la expansión de la ciudad. Muchas veces esto se expresa a nivel territorial, a nivel de que la densidad o la ocupación de suelo se va expresando ya desde un principio. Entonces, eso sería metropolización, el proceso de modificación morfológica. Otro concepto es región metropolitana. Región metropolitana es un término mucho más amplio, ya que abarca lo que son varias áreas metropolitanas y algunas localidades, pero es un poco más general. En cambio, área metropolitana quiere decir que es una ciudad central bordeada por ciertas localidades a su alrededor que también son parte del área metropolitana. Entonces, nosotros aquí ponemos como ejemplo el RMBA, lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, que sería esta mancha, y el
AMBA, lo cual sería el área metropolitana de Buenos Aires, que está dentro de esta mancha. Aquí es como si hiciéramos un zoom de lo que es la región metropolitana. Este pedazo, hacemos un zoom y ese zoom es el área metropolitana de Buenos Aires. Argentina, Buenos Aires. Argentina, Buenos Aires tiene una subdivisión territorial. Esta subdivisión es lo que aquí podríamos hacer una comparación como provincias, aquí, departamentos, partidos y comunas, lo que aquí conocemos como provincias, localidades y barrios, lo que aquí conocemos como municipios. Nuestra área de estudio se va a ubicar en lo que es en una de las 23 provincias de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires tiene 24 jurisdicciones, las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nuestra área de estudio se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que aquí vamos a hablar como Cava, y en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Dentro de Cava hay una subdivisión, lo cual sería las comunas, las 15 comunas, y en la provincia de Buenos Aires hay una subdivisión, lo que se le conoce como los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, haciendo un zoom más específico de dónde se encuentra nuestra área metropolitana, sería en este cuadro rojo que podemos ver. Vamos a acercarnos hacia ese cuadro rojo, porque dentro de este cuadro rojo se encuentra tanto los partidos de la provincia de Buenos Aires y también Cava, lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Haciendo un zoom y vamos a mencionar algunos términos. Cava, recordamos. Y ahora, cuando hablamos de Cava, hablamos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora, si hablamos de la Gran Buenos Aires, se refiere al conurbano que tiene a su alrededor la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso es conocido como la Gran Buenos Aires, con 25 partidos aproximadamente. Ahora, hablamos de AMBA. AMBA se la conoce particularmente a tanto como la Gran Buenos Aires, es como si sumáramos aún más territorio, y la región metropolitana de Buenos Aires. Entonces, todo esto en conjunto se le conoce como AMBA. Ahora, también está la otra clasificación que es región metropolitana de Buenos Aires. Esto es cuando ya te refieres a todo el territorio en general, incluyendo algunas zonas, por ejemplo, si nos vamos a estas orillas, algunas zonas que aún están en proceso de urbanización, pero ya están muy cerca de formar parte prácticamente de lo que es la gran mancha metropolitana que tiene Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Salvatierra Quenta y a continuación mencionaré algunos conceptos clave para entender mejor el tema. Tipos de realidades urbanas. Tenemos la ciudad, que es un espacio urbano con una alta densidad poblacional, con aproximadamente 10.000 habitantes. Tenemos la ciudad grande, que cuenta con aproximadamente 500.000 habitantes. La ciudad global. Esta de aquí no mide su peso tanto en lo demográfico, es decir, no mide tanto en la cantidad de poblaciones que hay, sino que lo mide en el aspecto económico que esta genera. También tenemos la megaciudad, que básicamente supera los más de 10 millones de habitantes. El área metropolitana es una unidad territorial en el cual su centro de esa unidad es una ciudad grande y esa ciudad grande es el centro dominante. Tenemos las conurbaciones. Las conurbaciones son, por ejemplo, cuando dos ciudades crecen tanto, se expanden tanto, que éstas llegan a fusionarse en una sola. Tenemos también la megalópolis. Esta es una región metropolitana que a medida que va creciendo, se va expandiendo, esta va comiendo a aquellos suburbios o aquellas ciudades que están a su alrededor. Come ciudades y áreas metropolitanas. Tenemos los corredores urbanos.
Estos de aquí son áreas que están formadas por núcleos o también formadas por fragmentos, ya que estos fragmentos los separa un área verde o también un área no urbanizada. La metropolización es cuando una metrópolis se expande tanto que se convierte en el centro dominante de una región. Ahora, ¿cómo se da la metropolización? Esto se da a través de esos puntos. La migración es cuando las personas se van de un lugar a otro. Por ejemplo, en lo rural, las personas del campo van hacia la ciudad, que es la zona urbana. Esto debido a sociales, la economía, entre otras cosas, ¿no? Tenemos también la expansión urbana. Esta expansión se da por la migración y también por el crecimiento descontrolado de la población. Tenemos también el desarrollo económico, que gracias a que las personas van hacia la ciudad, se da la generación de empleos y esto claramente ayuda mucho a la ciudad. Tenemos también inversiones a las infraestructuras, la interacción social y cultural, ese intercambio, ¿no?, de cultura de una persona hacia otra. Y también, no menos importante, unas políticas del urbanismo. Todos estos componentes básicos forman y dan forma a lo que hace la metropolización. Antecedentes históricos, la línea del tiempo. Tenemos en 1989 el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, el Proyecto 90, que básicamente lo que hace está enfocada en mejorar la integración del área metropolitana. Esto a través de su mejoramiento de la infraestructura pública, de los equipamientos públicos, como ser el área de salud, de educación, entre otras. 2005. Tenemos el Plan de Desarrollo para el Sur del Conurbano, que este plan busca abordar las desigualdades sociales para brindarle una mejor calidad de vida a la población. 2007. Tenemos lineamientos estratégicos para el RMBA. El RMBA es la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Esto de aquí, esa estrategia lo que hace es promover el desarrollo urbano sostenible, tanto en las infraestructuras como en otros equipamientos. Y acompañado de esto está el sistema de áreas verdes, que estos son básicamente, se da la creación mucho más desarrollada de parques, jardines, plazas, entre otras. Formación de la CABA. La CABA es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Como punto 1 tenemos la fundación, que en realidad tiene dos fundaciones. La primera, que es en 1536 por Pedro Mendoza, y la segunda, que ya es la oficial, es en 1580 por Juan Garay. Tenemos el desarrollo de infraestructura, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se va desarrollando las vías ferroviarias, ese desarrollo del transporte. Tenemos también las desigualdades y el deterioro. Claro, como nada es perfecto, tenemos las desigualdades sociales y también el deterioro de los equipamientos públicos. También tenemos la conurbación y expansión, que básicamente la CABA se expande tanto y otras ciudades también, que ya se van fusionando, ¿no?, en una sola. Y por último, la autonomía, que se da en 1914. Conformación de la región metropolitana. Esta se conforma por dos. El primero es la CABA. Como había mencionado antes, este es el núcleo principal de Buenos Aires, es la capital. Esta está formada por aproximadamente 3 millones de habitantes, que claro,
En el día esto aumenta debido a los transeúntes que van de un lugar a otro y debido a los turistas, ¿no? Como el segundo punto tenemos el conurbano bonaerense, que básicamente son 40 municipios que están alrededor de la Cava. Tenemos la Cava y los 40 municipios alrededor de ella, en la cual estas se van formando cordones. Tenemos el primer cordón, el segundo cordón y el tercer cordón. Desarrollo de la mancha urbana. Tenemos el crecimiento de la mancha urbana a lo largo de las vías férreas en 1910. Como podemos observar en la imagen, como primer punto tenemos los patrones de crecimiento, que estos están originando en la Cava. Como punto 2 tenemos las zonas residenciales. Al lado norte está lo que son las clases alta, al lado centro-sur son los centros históricos, al lado oeste son la clase media. En el tercer punto tenemos la infraestructura, que básicamente las vías son conectoras de nuevos barrios que se van creando. Tenemos el crecimiento de la mancha urbana, densificación 1947. Para empezar, una densificación es como un plan o estrategia puesta por gobernantes de distintos países. ¿Esto para qué? Esto para controlar el crecimiento descontrolado de la población. Como punto 1 tenemos el crecimiento periférico. Vemos esta parte de celeste se está expandiendo mucho más a las periferias, ¿no? El punto 2 son los ejes de crecimiento, que tenemos al lado norte la clase alta y la clase media, al lado sur que están las industrias, al lado oeste que son los comercios. En el punto 3 tenemos ya suburbios inmediatos que se van formando. Crecimiento de la mancha urbana, expansión siguiendo las rutas 1972. Como punto 1 vemos en la imagen esos rojitos que básicamente la población ya cubría los primeros cordones, cubría el primero y el segundo cordón. En el punto 2 tenemos el desarrollo desigual. ¿Cómo que se preguntarán? El desarrollo desigual tanto en lo social. Por ejemplo, tomemos un ejemplo de Santa Cruz de la Sierra, que básicamente en el segundo y tercer anillo las poblaciones tienen un mejor equipamiento público, pero las personas que están en el octavo o séptimo anillo, estas personas no constan de un equipamiento público, es decir, no constan de lo básico, se podría decir. Quizás tendrán algunos, pero no todos en su totalidad, ya que falta la necesidad de hospitales, escuelas, entre otros. Como punto 3 tenemos las zonas industriales y residenciales. Aquí tengo un ejemplo de lo que pueden ver, que básicamente el parque industrial privado se fue a la zona un poco más norte, ¿no? Como punto 4 tenemos las creaciones de nuevas centralidades. Estas creaciones se dan para que no haya tanto esa desigualdad que hay. Por ejemplo, estas centralizaciones son como el centro de Santa Cruz de la Sierra, digamos. Ese centro es un centro lleno de edificios, condominios, entonces mucha actividad económica, lo que hace una mayor probabilidad de economía de las poblaciones que están alrededor del centro, ¿no? Pero ya las personas que están en el octavo o séptimo anillo, las que están más alejadas, estas no constan de esos servicios, se podría decir. Entonces, lo que ellos quisieron hacer, o lo que ellos hicieron, fue crear centralizaciones en distritos alejados del centro.
Muy bien, tenemos el crecimiento de la mancha urbana, nueva densificación, consolidación de autopistas 2001. Tenemos la presencia de barrios cerrados. Vemos en la imagen que ya está abordando completamente mucho más la población, se está extendiendo demasiado. Y eso que en pocos años, ¿no? Aquí tengo un mapita de los barrios cerrados, que son esos puntitos verdes, que están más que todo en la zona norte. Tenemos también el punto 2, asentamientos informales. En todo lo verde que ven son los asentamientos formales, ya que están en el centro, están en una planificación, se podría decir. Pero las personas que ven el colorcito rojo, azul, naranjita, esos están en la periferia, es decir, más alejados de la cava, ¿no? Entonces, estos son asentamientos informales, ya que esas personas quizás se asentaron en un lugar donde no era apto para asentar. Un ejemplo de comparación tengo en Santa Cruz de la Sierra el barrio Samaria, que básicamente estos, más que todo se muestra el asentamiento informal que presentan. Esto pueden ser por varias causas. Una de ellas también está cuando las personas se entran a lotear a un lugar y ya se apropian de ella. O también pueden suceder por distintos factores, ¿no? ¿Cuánto tiempo se llevó para conformar como Metrópolis Buenos Aires? Aquí tengo algunos puntitos para luego darme a la respuesta. Como en primer punto tenemos la fundación de crecimiento inicial. Tenemos el desarrollo como capital, crecimiento demográfico, la consolidación de la metrópolis y la autonomía. Ahora a la respuesta. Tenemos la comparación en tiempo de conformación. Hice una comparación de Buenos Aires y Santa Cruz en el tiempo que éstas se conformaron. Buenos Aires, Argentina, tardó casi o aproximadamente 400 años en formarse como una metropolización. Ahora, Santa Cruz de la Sierra. Esta todavía no es una metropolización. Esta está en proceso de ser una metrópolis, en proceso de consolidación. ¿Debido a qué se preguntarán? Debido a distintos factores, como ser la planificación urbana insuficiente, la desigualdad social, se podría decir un poco de la falta de economía, entre otras cosas. Ahora, quiero mostrarle aquí una pequeña parte, unas pequeñas imágenes de las transformaciones de lo rural al urbano con el tiempo, a través de mapas, ¿no? Es para que vean cómo las poblaciones se van extendiendo tanto, que ya pasan de algo rural de pocas personas a algo más urbano, algo más consolidado. Buen día, arquitecta. Buenos días, compañeros. Hoy le hablaré sobre las conurbaciones. Las conurbaciones se dan o se generan a través de la unión entre varias ciudades, pueblos o áreas urbanas, debido a su crecimiento que van teniendo al pasar de los tiempos. De esta manera es que una conurbación está formada por varias partes, pero cada una de ellas tiene diferencias funcionales y de organización, y cada una de ellas tiene su propio espacio en el área determinada. Cada una de ellas toma sus propias decisiones, eh, tienen sus propios reglamentos, y cada una de ellas también ven sus propias necesidades. El RMBA, que es la región metropolitana de Buenos Aires, se consolidó como una
extensa área urbana que incluye la ciudad autónoma de Buenos Aires y sus 40 municipios circundantes. Esta región se caracteriza por una alta densidad de población y una fuerte interconexión económica y social. Cava, como ahora se la conoce, es la capital de Buenos Aires. Es la ciudad más poblada de la República Argentina. Su nombre oficial son Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ahora más conocida como Cava. Cava está conformada por sus 15 comunas. AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, es la zona urbana común que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las siguientes 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. Hablaremos de la gestión de la ciudad, de cómo está organizada, que en este caso se organiza por las comunas, que son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial. La Ley 1777, sancionada en el año 2005, determina que se elija una junta comunal de 7 miembros con un presidente por cada comuna. Los representantes serán elegidos de forma directa y según el régimen de representación proporcional que establece la ley electoral vigente. Cada comuna constituye un distrito único. Los vecinos podrán controlar el funcionamiento de la comuna a través del Consejo Consultativo Comunal, que también les permite participar del proceso de toma de decisiones. Estas comunas ejercen la función de planificación, ejecución y control en forma exclusiva o concurrente con el gobierno de la ciudad. Están siempre en constante comunicación para ir informando sobre las necesidades que llega a tener cada una de ellas. Las comunas a su vez se encargan de los trabajos de mantenimiento urbano, de las vías o calles secundarias y otros menores jerarquía. También los espacios verdes están a cargo de cada comuna. Abarca además la evaluación de demandas y necesidades sociales y de proyectos comunitarios, la participación de la planificación y el control de los servicios. Gobernanza. En el aspecto de gobernanza, conocemos que existe una forma de gobierno federal, la cual se refiere que hay una participación representativa, republicana y federal. Dentro de la republicana, reconocemos que igual consta de los tres poderes fundamentales, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. También tiene una estructura administrativa y de funcionamiento, si hablamos del área metropolitana de Buenos Aires. En el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, hay una especie de superposición de jurisdicciones. Hablamos de que está en relación el gobierno nacional, el gobierno provincial de Buenos Aires, está en relación el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, CABA, está en relación también algunos municipios y partidos que forman parte de la coordinación del conurbano bonaerense. Entonces hay una participación en conjunto, pero no es tanto como que integrado, sino que es superpuesto uno sobre otro. Están como que separados, superponiéndose, una estructura superpuesta. Ahora, también existen algunos organismos como la ATM, que es el área de transporte metropolitano, que es una organización que trata de abarcar y dar su servicio a toda la metrópoli de Buenos Aires. Y también hay otra organización que es el CEAMC,
que es la Coordinación Ecológica Ambiental de la Metrópoli del Estado de Buenos Aires. También hay otras organizaciones como las organizaciones de la sociedad civil, que son sindicatos y algunas organizaciones ambientales que están a favor de proteger específicamente algunas áreas de la metrópoli de Buenos Aires. Muy bien. Pero todas estas gestiones, inclusive la estructura administrativa, es un trabajo en conjunto, pero no es totalmente unido, está fragmentado. Entonces, podríamos decir que la estructura administrativa, los actores que tienen relación con lo que es el, el funcionamiento de AMBA, están cada uno con cierta independencia, una gestión fragmentada y superpuesta. Dentro del Poder Judicial en AMBA, hablamos de que tiene una gran complejidad, porque el Poder Judicial en AMBA está como que es fragmentada o subdividida en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que es CABA, y también en el conurbano bonaerense, lo que son los 24 partidos que rodean a CABA. Entonces, hablamos de que cada uno tiene su independencia y su representación. La diferencia es que el conurbano bonaerense, la parte judicial, el poder depende mucho de la provincia. Entonces, esa es la diferencia que hay. Y la ciudad autónoma, lo que es Cava, voy a señalar, Cava, tiene su propia independencia en la parte judicial, por lo cual algunas cosas y relaciones en cuanto a la rapidez de resolver algunos problemas judiciales es mucho más seguro en Cava que en los partidos del conurbano, porque en los partidos del conurbano pues están sujetos al sistema judicial provincial. Ahora, tanto ambos tienen una especie de relación de superposición de jurisdicciones. Y también existe una desigualdad en la justicia. Como había mencionado, en Cava tienen su sistema o su propio sistema de justicia, entonces es mucho más rápido resolver algunos problemas a comparación del conurbano que rodea a Cava, que es parte de la metrópoli. Pero también hay una sobrecarga del sistema penal, tanto para ambos, solo que para Cava es un poco más accesible resolver, incluso es más seguro. En comparación a lo que es los partidos que rodean a Cava, es un poco más lento, ya que como es un territorio muy extenso y hay una gran densidad poblacional, es un poco más lento resolver todos los delitos, tanto menores como graves, y estar coordinando esos delitos, ¿no es cierto? Y también tenemos a lo que son una problemática que es la criminalidad organizada, que tratan de este problema, ya que si es terrorismo, si es tráfico de personas, ya compete a lo que es la seguridad o el sistema de justicia nacional. Entonces ahí sí se va a tribunales, pero también participan tanto ambas jurisdicciones. El poder legislativo. El poder legislativo también tiene una complejidad, ya que ya ha quedado claro que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una cierta independencia porque es autónoma y la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, depende de la provincia de Buenos Aires y del sistema nacional. Entonces, tiene su propia autonomía a nivel de legislatura, CABA, tiene también su propio sistema, es independiente, y lo que es la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, depende mucho de lo que es la provincia de Buenos Aires en general. Entonces, tanto si hablamos de recursos, porque Cava tiene relación con el puerto, entonces tiene sus propios recursos y tiene su propia riqueza y forma de financiar sus proyectos. Es un poco más independiente. El corazón de la metrópolis es independiente. En cambio, si hablamos del conurbano,
que rodea al corazón, depende mucho de la repartición de recursos a nivel provincial. O sea, están mucho más divididos los recursos, los presupuestos y también a nivel nacional. Pero también, tanto para ambas, se trató de hacer lo que es una coordinación de normas interjurisdiccionales que tratan de abarcar tanto a ambos territorios que forman parte del AMBA. Por ejemplo, la ley de transporte que permite gestionar lo que es el transporte de trenes y colectivos, porque también pasan los límites entre Cava y los partidos de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay una gestión allí. También hay acuerdos de seguridad, porque también se le permite trabajar en coordinación cuando los delitos y algunas circunstancias son muy fuertes, entonces también hay una coordinación para esos temas. También hay una planificación estratégica urbana, eh, hay una planificación estratégica que en problemas de emergencia, por ejemplo el COVID o desastres naturales, tratan y trabajan en coordinación en conjunto para estos tres tipos de problemas en resumen. Ahora, nos queda claro que también hay normativa para cada uno de estos territorios en cuanto al nivel urbano y la planificación del uso de suelo también. Cada uno tiene su propia normativa, su propia planificación. No hay una planificación o normativa en conjunto en lo que es AMBA entero y también queda claro lo que es que el poder legislativo y el poder judicial y tanto su sistema de administración, no hay un solo sistema para el área metropolitana de Buenos Aires, sino que trabajan los sistemas superponiéndose y algunas veces coordinando con algunas normas que sí competen a lo que son ambos territorios. Checa, hoy les voy a hablar acerca de los equipamientos públicos en Buenos Aires, entre los cuales podemos ver uno de esos son el tema de los hospitales, el tema del transporte público. Bueno, comenzando con los centros de salud y hospitales, como dice, la ciudad de Buenos Aires cuenta con 35 hospitales públicos que brindan asistencia a toda la población en general y turistas. El sistema de salud en Buenos Aires se clasifica en tres sistemas: el sector público, el sector de obras sociales, el sector privado. El sector público son hospitales que prestan servicios a toda la población a través de hospitales y los centros de salud. Como dice, tienen la obligación de atender a los residentes y a los turistas en general. Esto quiere decir que toda persona puede ser atendida de manera gratuita. El sector de obras sociales presta servicios a trabajadores y empleadores que realizan sus contribuciones o el pago de sus impuestos. El sector privado presta servicios a familias o jubilados que pagan un plan de salud mensual. Los hospitales se los agrupa en hospitales generales de agudo, hospitales generales de niños y hospitales especializados. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un mapa donde se encuentran los diferentes establecimientos. Como se ve en este mapa, el rojo serían los hospitales generales de agudo, el color verde serían los especializados y el celeste serían los hospitales de niños. Esto quiere decir que en la comuna 12 o distrito 12, como sería aquí en Santa Cruz, si una persona quiere ser atendida
ya sea en alguna especialidad, y en la comuna 12 no hay ese servicio que él quiere, entonces puede ir a la comuna 14, 15, etcétera, y también va a ser atendida. No hay esa restricción de que tú te atiendes en tu distrito y yo en mi distrito. No, toda persona puede asistir a cualquier comuna o distrito, como sería aquí en Santa Cruz. El otro punto sería el tema de los transportes públicos, el subte, trenes, colectivos y el transporte integrado. Bueno, para empezar, en tema de administración, los encargados de administrar el transporte público es el Ministerio de Transporte. Esto quiere decir que ellos están encargados de controlar jurídicamente el transporte terrestre, fluvial y aéreo de pasajeros y carga. La política del transporte público, bueno, como pregunta, ¿quién administra el transporte público? El transporte público, como lo dije, está conformado, o el transporte público está administrado por el Ministerio de Transporte, y estos están conformados por cooperativas. Esto quiere decir que el gobierno entrega en concesión a privados, pero estas cooperativas tienen que adaptarse o cumplir las normas que el ministerio les pide. Uno de ellos es que tienen que tener colectivos nuevos, que tengan buenas condiciones, el tema del servicio que sea 24 horas, una tarifa establecida, y entre los cuales ya el Ministerio de Transporte les brinda todas las garantías para que funcione bien. Otra cosa es que la cooperativa en Buenos Aires trabajan por el bienestar de la población en general. En cambio, aquí en Santa Cruz es muy diferente. Sería que están controladas por el sindicato. Y un término de sindicato quiere decir que buscan sus intereses de sus afiliados, no de la población o del usuario. Esa es la gran diferencia entre cooperativa y sindicato. Cooperativa, que busca el bienestar de la población en general. Sindicato busca sus intereses de ellos mismos. ¿Cómo funciona el transporte público? Bueno, el transporte público en Buenos Aires, o colectivo, que son conocidos así, funciona con la modalidad de pago mediante una tarjeta, ¿no? Que sería esta tarjeta que tengo aquí en mis manos. Se llama SUBE. Como dice su nombre, quiere decir Sistema Único de Boleto Electrónico. Este sistema fue implementado en el año 2011. Actualmente se está trabajando en una SUBE digital, de manera que ya las personas van a poder descargarla desde el teléfono y hacer su pago correspondiente. Bueno, esta tarjeta funciona de la siguiente manera. Cuando uno sube, como lo dice su nombre, le dice al chofer hasta dónde va a ir. Según a eso, el chofer marca y les cobra una tarifa. En la siguiente diapositiva les voy a explicar un cuadro donde muestran las tarifas y demás cosas. El otro punto fue que en Buenos Aires sí se respeta el tema de las paradas. En esta imagen que se ve aquí en el lado derecho hay un letrero donde dice que es la parada de la línea 151
y la 168. Y a un costado muestra lo que es el recorrido y los nombres, ¿no?, de los lugares a los que las personas quieren llegar. Y así sucesivamente de la 168. Esto quiere decir que toda persona que va a utilizar el transporte público o colectivo, si está buscando la línea 151, tiene que ir hasta esta parada establecida. Porque si, como aquí en Santa Cruz, no respetamos el tema de las paradas, en cambio en Buenos Aires sí, uno tiene que ir a esa parada para hacer uso del transporte. De otra manera no va a parar donde usted lo haga querer parar. En cambio aquí en Santa Cruz estamos mal acostumbrados a hacer parar donde se nos parezca mejor. Otro problema por el que fracasó, se podría decir, el tema de las paradas aquí en Santa Cruz en el segundo anillo, fue por ese tema, que los choferes no respetaban, las personas también no cumplían, o como se ve en esta imagen, esta parada está siendo ocupada por otras movilidades que obstruyen, digamos, de que el micro llegue a ese punto. Y otro caso fue por el tema de que fracasó, fue porque una usuaria, creo en el segundo anillo, quiso parar donde ella quería y el chofer no. Tuvo que ir hasta su parada y hubo una pelea, no sé si se recordará. Y hubo un tema de discusión con demandas por el hecho de estar embarazada. Por ese caso fue que el tema de las paradas aquí en Santa Cruz fracasó. Entonces, en Buenos Aires es muy diferente. Y en este cuadro lo que les iba a mostrar es las tarifas del transporte público en Buenos Aires. Allá se cobra dependiendo los kilómetros que uno recorre. Como les dije anteriormente, cuando uno sube le dice al chofer hasta dónde va a ir y según a eso él marca en la máquina que se llama validador, ya sea de 0 a 3 kilómetros. El pasaje en Buenos Aires es 371 pesos argentinos y en boliviano sería 2,58. Y la ruta más larga, que sería más de 27 kilómetros, sería 508 pesos argentinos y en boliviano sería 3,53. El otro punto en el tema del transporte, en esta imagen, como se ve aquí en la izquierda, son las rutas establecidas de cada línea. Esto quiere decir que la línea amarilla, que sería el Metrobús Juan Pablo, la Metrobús Sur, la Metrobús 9 de Julio, esto quiere decir que cada línea o que cada cooperativa tiene una ruta específica, por el cual no se ve allá el tema del caos vehicular, porque aquí en Santa Cruz más de 20 líneas pasan por la misma ruta, generando ese caos de esas trancaderas. En cambio en Buenos Aires no se ve, son rutas específicas que el gobierno les da y ellos tienen que respetar. Y aquí en Santa Cruz, en este mapa, era el sistema del BRT que se iba a implementar en la anterior gestión. Se iba a implementar o se implementó lo que es en el primer anillo, sucesivamente iba a ir así, segundo, tercero y cuarto, y en todas las radiales. Pero por temas políticos, intereses económicos de los sindicatos, fracasó este proyecto. En esta otra imagen se ve lo que son las rutas, ¿no?, como se dice, de cada cooperativa. Fuera del centro de Buenos Aires se ven rutas que se están ampliando prácticamente para llegar a lo que es AMBA, el área metropolitana. Lo que se ve con color gris más oscuro, el CABA, lo que es el Centro Autónomo de Buenos Aires. Aquí ya se puede ver
que el gobierno les entrega en concesión a nuevas cooperativas o a la misma cooperativa, pero ya tienen que tener una ruta específica que no se tiene que cruzar con la línea amarilla, es otra ruta que les brinda y ellos tienen que prestar el servicio de 24 horas y llegar a más lugares, ¿no? Como se ve aquí en el que ya sale fuera del centro de Buenos Aires y se extiende a lo que es AMBA, que es el área metropolitana. Y aquí en este plano se ve lo que es el centro de Buenos Aires, que más de 3 millones de habitantes tiene, ¿no? Y 8 millones de viajes diarios se vienen dando por día. Aquí en esta tarifa se ve lo que es el transporte público. 57% de la población del centro de Buenos Aires utiliza, 18% lo que es el tema de los trenes, 3.5% el tema de las bicicletas y taxis, etc. En este otro mapa ya se ve lo que es que tiene 15 millones de habitantes, lo que es en AMBA, y actualmente 22 millones de viajes diarios se vienen dando por día. Aquí se ve esta tablita, en este cuadro, que el 42% viaja en lo que es en el transporte público o colectivo, y el saldo sería lo que es en los trenes. Y estas serían las rutas de los colectivos. Como se ve, la línea amarilla es Juan Justo, la línea celeste, la 25 de mayo, la 9 de julio, la San Martín, y la más larga sería lo que es la línea verde, ¿no? Que tiene un recorrido de, enseguida les voy a ir explicando. Y en esta ruta, como en esta imagen se ve, aquí se ven lo que son las paradas de cada línea. Aquí está la línea 34, creo que es, ¿sí? En este planito se ve la ruta que recorren. Da un recorrido, vuelve y listo. Cumplió ya con los kilómetros que el gobierno les da, que tienen que cumplir. Y aquí vemos las otras líneas, que el Metrobús del Bajo tiene una característica de casi 3 kilómetros de distancia, tiene 25 estaciones. Aquí vemos lo que es la San Martín, tiene casi 6 kilómetros de recorrido, y lo mismo con este Metrobús que tiene 5 kilómetros, 39 estaciones. Y aquí serían las otras, ¿no? Las otras líneas. En la Metrobús 25 de mayo, como se ve en esta imagen, tiene una ruta específica que es para ese colectivo o para esa línea, como se quiso hacer aquí en Santa Cruz, ¿no? Lo que es el BRT implementado en el primer anillo, que era exclusivo solo para los buses del BRT. Y allá en Buenos Aires sí funciona, se llega en tiempo récord lo que es de una distancia a otra. Un ejemplo sería que yo, como estuve en la terminal de Liniers, me fui hasta el otro extremo, lo que es más de 30 kilómetros. Tomé el colectivo y calculando fue unos 20 minutos de demora, es un tiempo récord. Y aquí en Santa Cruz, recorrer esa cantidad casi de 30 kilómetros, estaríamos hablando como 50 minutos, con todo el caos vehicular, tráfico, más de 20 líneas que cruzan por el mismo lugar. En cambio, allá en Buenos Aires llega en tiempo récord, porque hay vías exclusivas solo para esos colectivos. Eso es lo más, un punto a favor se podría decir. Y aquí tenemos lo que es la red SUBE de trenes, de subterráneos, como se ve, son las diferentes líneas que se fueron construyendo a los pasos de los años.
Como dice la red de subterráneo, el SUB en Buenos Aires es un sistema de tránsito rápido conformado por una red de trenes subterráneos y una línea de tranvías llamada Premetro. La primera línea que se inauguró fue la línea celeste, la que se ve San Pedrito, de la Plaza de Mayo hasta San Pedrito. Se inauguró en el año 1913 con apoyo económico, se podría decir, con apoyo económico de países ingleses y franceses. Y posteriormente, sucesivamente, como fueron pasando los años, ya se fueron construyendo las demás líneas y rutas, digamos. En este planito aquí se ve lo que es el tema de las líneas del subte. Como se ve aquí, a un inicio esta fue la línea celeste, la que se inauguró en el año 1913. Y así sucesivamente se fueron inaugurando las demás líneas. Y en este otro planito ya se ve que en este centro en color gris, que es el Centro Autónomo de Buenos Aires, se ve en la ruta, y aquí en AMBA ya se ve el gobierno ya construye más kilómetros de ruta, ¿no?, extendiéndose a lo que es el área metropolitana, y así sucesivamente, como van pasando los años, se van ampliando más kilómetros. Y como les dije, este otro planito donde ya se ven lo que es la ruta desde el centro hasta el área metropolitana, que tienen 815 kilómetros de red, 8 líneas, 264 estaciones y casi más de 1,5 millones de pasajeros ocupan por día. Para acceder al tema de los trenes, también se implementó ese sistema de pago mediante la tarjeta. No hay otra modalidad de pago. Y aquí ya se ve lo que es más amplitud de kilómetros, que ya se extiende, ¿no?, hasta La Plata, que son kilómetros más largos, que parten desde el centro, se van expandiendo hasta el otro extremo del área metropolitana. Bueno, para ir concluyendo, como comparación, podríamos decir que el transporte público en Buenos Aires, a mi experiencia, yo que estuve ahí, sí funciona de manera muy favorable, porque los buses se encuentran en buenas condiciones, muy limpios, y un punto a favor sería el tema de que están las 24 horas, no todos, pero sí algunos. Eso es un punto a favor, digamos. Si uno sale 1, 2 de la madrugada, va a encontrar unos que otros, pero sí va a haber, digamos, de cada línea. Ese es un punto a favor. En cambio aquí en Santa Cruz, no, máximo hasta las 11 ya no hay, digamos. Otra parte que sería, bueno, anteriormente ya se quiso entregar en concesiones el primer y segundo anillo. Aquí en Santa Cruz se quiso entregar a empresas privadas que presten un mejor servicio durante 20 o 25 años, pero tienen que cumplir ciertas características, como se hizo en Buenos Aires, pero por temas políticos o intereses económicos tampoco se dio, digamos, fracasó. Eso sería por mi parte, para ir concluyendo. Muy buenas tardes, arquitecta. Mi nombre es Silvia Marisol González.
Continuando con el punto de equipamiento, vamos a hablar de la educación en el área metropolitana de Buenos Aires. Al igual que aquí en Bolivia, el sistema educativo consta de 4 niveles, que son el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel de educación superior. Dentro del nivel inicial entraría lo que es el jardín maternal, que es para niños de 0 a 2 años o infantes de 0 a 2 años, y el jardín de infantes, que llegaría a ser para niños de 3 a 5 años de edad. Luego en el nivel secundario podemos rescatar 2 ciclos, que es el ciclo básico y el ciclo orientado. Hablando un poco más del ciclo orientado, en este ciclo lo que se hace es formar a los estudiantes o prepararlos con ciertas materias o, ¿cómo decir?, carreras a nivel técnico para que ellos puedan defenderse en el área laboral al momento de salir de su respectivo colegio. Y en el nivel superior estarían todo lo que son las universidades, los institutos de nivel técnico y los posgrados. En este cuadro, en general en Argentina, podemos ver el porcentaje de adolescentes y jóvenes que no estudian o realizan un trabajo remunerado. Por ejemplo, el 9,2%, en la cual el 9,2% representa a los varones y el 18,6% representa a las mujeres. Este es un dato que se dio en el año 2018 y lo que nos da a entender que el 60% de la población mayor a 20 años ya ha completado su educación, por lo menos hasta el nivel secundario. También en estos últimos 20 años, 15 o 20 años aproximadamente, el nivel de analfabetismo ha disminuido, casi la mitad. Anteriormente, hasta hace 15 años, representaba el 1,5% y ahora representa el 0,7%. Y esto se mostró más en lo que son en las mujeres. También podemos rescatar que el 64,6% de las personas adultas ya ha finalizado sus estudios, representando, o como decir, un 22%, aumentando un 22% desde hace aproximadamente 15 años. También podemos decir que aparte de los niveles inicial, primario, secundario y educación superior, existen estos mismos niveles para personas o educación especial, para cuyas personas o para personas que tienen alguna discapacidad o cuentan con alguna discapacidad. Inclusive hay escuelas o colegios para personas adulto mayor para que puedan completar sus estudios en el nivel primario y secundario. Ya. Adentrándonos un poquito más a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, en este mapa, en el lado derecho, sabemos que Cava es una de las ciudades es considerada una ciudad federal y es la ciudad autónoma de Buenos Aires, independiente pero igual en conjunto, o sea, independiente pero forma en conjunto con lo que es AMBA, o sea, el área metropolitana de Buenos Aires. Ya. Según datos estadísticos, Cava, del total del 100% de establecimientos educativos dentro de lo que es AMBA, el 17% estaría dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cual su contraparte o el municipio siguiente que estaría en segundo lugar sería el municipio de La Matanza, que llegaría a ser el que está dibujado en color amarillo. Luego, pero en sí, en todo la mancha urbana, sin contar lo que es Cava,
contaría con el 69% de los establecimientos educativos, del 100%. Y el resto exterior, el resto de lo que es AMBA, representaría el 14% de establecimientos educativos. Y esto no solamente se muestra en establecimientos de nivel educativos de nivel primario, secundario, sino también en lo que son las universidades. Mientras en AMBA, incluyendo lo que es la mancha urbana, sin contar Cava, tendría aproximadamente 31 universidades públicas y 18 universidades privadas. Mientras que en Cava, o sea, en la ciudad autónoma, tendría como 15 universidades públicas y 39 universidades privadas. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra el hecho de que en un solo municipio, como es la ciudad autónoma de Buenos Aires, estaría la mayor concentración de establecimientos educativos a nivel primario, secundario y universitario. Siguiéndole en segundo lugar, lo que llegaría a ser el municipio de La Matanza. Si bien Cava tiene bastantes universidades privadas, la mayor cantidad de los estudiantes se presenta, hay una mayor cantidad de estudiantes en las universidades públicas, porque hay una mayor densidad de estos mismos. Hablaremos un poco más de lo que son los espacios verdes públicos. Ya. Según en espacios verdes públicos, si bien AMBA cuenta con distintos espacios verdes públicos, áreas protegidas, polideportivos, etcétera, más o menos AMBA tendría aproximadamente 1.432 espacios verdes públicos, 13 áreas protegidas y 129 polideportivos. Como podemos ver en la imagen, entre las que más destacamos tenemos la Plaza Aristóbulo del Valle, la Reserva Ecológica Costanera y el Parque Centenario. Ya, adentrándonos un poco más a lo que es la ciudad general, o sea, la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que es Cava, cuenta aproximadamente con 1.256 áreas verdes, distribuidos en parques, plazas, plazoletas y otro tipo de denominaciones. Ya. Pero, la ciudad de Buenos Aires, o Cava, estaría dentro del segundo lugar, o sea, estaría como segundo lugar dentro de los peores en cuanto a metros cuadrados de espacios verdes se refiere por habitante. Si bien la Organización Mundial de la Salud dice que él da como dato que debería ser 9 hasta 10 metros cuadrados mínimo de espacio verde por habitante. En realidad, en Cava solo se representa el 4 a 5 aproximadamente metros cuadrados por habitante. O sea que le falta más áreas verdes. Y eso que está en este dato se incluye lo que es las áreas verdes privadas, o sea, las áreas verdes privatizadas. ¿Y qué sucede aquí? Al ser la ciudad de Buenos Aires una ciudad con una alta densidad de población, el requerimiento ambiental no cumple con la normativa que difiere o que dice la OMC. Entonces, en realidad esto tiene varios factores, o sea, tiene varios problemas. Uno es, ejemplo, uno se puede rescatar, es la mala distribución de los espacios verdes dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Como la ciudad de Buenos Aires se divide en comunas, o también podemos decirle pequeños barrios, hay comunas que inclusive no cuentan con un área verde público, no cuentan con un espacio de recreación, pero hay comunas
donde las áreas verdes son inclusive más grandes. Y se podría decir que sí cumplen, sí, solamente para esa comuna, pero aún así, sumando todo en general, no responde a esta normativa que propone la OMC, que es de los mínimos los 9 metros cuadrados por habitante que debería haber de área verde o de espacio verde. Como dijimos, uno es la mala distribución de estos espacios verdes. Dos, es el interés inmobiliario que hay por parte del gobierno, que deja de lado los espacios verdes, eh, que los ignora. O sea, es el interés económico que hace aproximadamente 3 años, no sé, me acuerdo muy bien qué gobierno, fue el que comenzó inclusive a privatizar estos espacios verdes, en la cual se perdieron aproximadamente como 75 plazas por ahí. Y de estas plazas, algunas fueron destruidas y para construir edificios que el gobierno, no, que el gobierno de ese municipio, o sea, del municipio de la ciudad de Buenos Aires, destinó para boliches, para crear o, ¿cómo se? Impulsar el comercio, o sí, para crear boliches o centros gastronómicos con el objetivo de traer turismo o crear turismo. Pero aún así, ¿qué pasa? En especial en la parte del borde, en el área costera de lo que es la ciudad de Buenos Aires, eh, sufre una serie de inundaciones en algunas ocasiones por el hecho que está cerca del mar y también tienen problemas de que allá hace bastante calor. Entonces, si se quiere mantener un ambiente que sea cómodo para los ciudadanos de esta ciudad, dice que el gobierno debería implementar o permitir crear más espacios verdes. Pero es más, ¿cómo le digo? Es más, hacen todo lo contrario, tanto por interés mobiliario, por interés económico. Otro, mm, y otro de los intereses, otro de los problemas también es de que el propio código de urbanismo que tienen en la ciudad no contribuye al interés de tener, no contribuye en sí a la creación de áreas verdes, o no hay algo que más está inclinado hacia el interés de construir edificios, tal vez que sean públicos, pero que más hacen que disminuya, eh, afecte en la parte de lo que son las áreas verdes para las personas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Inclusive, un dato estadístico dice que el 12,4% de la población de la ciudad de Buenos Aires, de los bonaerenses, vive lejos de una plaza. O sea que para ellos es muy lejos llegar a una plaza. Como dije anteriormente, hay comunas o barrios que no tienen una plaza o no disponen dentro de su zona. Y incluso se planteó una ley o un proyecto para recuperar estos espacios verdes, pero que si bien esta idea funcionó en un municipio, no me acuerdo en cuál, eh, se trató de implementar aquí en la ciudad, en la cual los ciudadanos tenían la idea de destruir aquellos, ¿cómo se dice?, construcciones o aquellos inmuebles que pertenecían a la ciudad, o sea, a la ciudad de Buenos Aires, que sean demolidos para crear nuevos espacios verdes. En realidad no se sabe muy bien si realmente se logró implementar esto, pero sí dice que se rescató, rescató a algunos o se creó algunas plazas, pero aún así no es suficiente para compensar la cantidad de metros cuadrados que debería tener una ciudad, en especialmente una ciudad de alta densidad, según la cantidad de área verde por habitante, ¿no? No es suficiente.
Aquí podemos ver un mapa donde tenemos los espacios verdes privados. Sí, un detalle más. Si bien este problema no solamente de que hay como digo, hay áreas verdes, de que hay una falta de áreas verdes, no es solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende a todo lo que es AMBA, o sea, el resto de municipios que colindan o están cerca o lo que componen lo que es AMBA. Si bien hay en el resto de los municipios hay espacios verdes, pero estos espacios verdes son privatizados. Si bien se puede ver en este mapa, como dice ahí, espacios verdes privados, o sea, son espacios verdes privados, los que estarían de color un verde más clarito, se puede ver que la mayoría de estos dentro de la mancha urbana o todos los otros municipios, se puede ver que si bien estos espacios verdes privados responden a lo que es a nivel ambiental, estos espacios no son seguros. ¿Por qué? Como dice su nombre, privados, ponen a disposición de la persona que es de la persona que sea dueña de estos terrenos para disponer como desee con estas áreas verdes. Algunos se convierten en golf o campos de clubes de rugby, pero aún así esto no asegura a que realmente en el futuro puedan seguir siendo áreas verdes. Ya. Entrando un poco más a lo que es abastecimiento, vamos a hablar de que en sí, en general, en el país de Argentina, tanto en el área metropolitana de Buenos Aires, cuenta con mercados, supermercados, ferias y bodegas. Bodegas le dicen a las tienditas de barrio, a estas tienditas de barrio, que en realidad representan una gran mayoría porque hay una gran cantidad dentro de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Pero también eh, en Buenos Aires cuenta, o sea, la mancha urbana, todo lo que es AMBA, cuenta con un mercado o uno de los centros de comercializaciones más grandes del país, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino del país en general, junto con otro mercado que está en La Plata. Este mercado llegaría a ser el Mercado Central de Buenos Aires. Dentro de este mercado, eh, aquí es donde llegan todo lo que son las hortalizas, las verduras, y todo lo que son productos alimenticios de todo el país, y no solamente de todo el país, sino también de aquellos productos que llegan por medio de exportación, o sea, por medio o productos extranjeros. Y de aquí mismo es donde se selecciona, pasa por un proceso de calidad, y de aquí mismo es donde se distribuye a los otros mercados de las distintas regiones, de los distintos municipios y de todo el país, del país de Argentina, inclusive de Buenos Aires o del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué pasa? En realidad, este mercado alberga aproximadamente como 500 empresas, empresas mayoristas. Y aquí mismo también posee también pequeñas ferias, que son ferias minoristas donde venden productos como cereales, fideos, arroces, digamos. Inclusive, lo curioso de este mercado es que todos los productos como verduras, hortalizas que llegan aquí, todos los desechos, ellos tienen un área donde ellos convierten todos estos residuos en composta. Y esta misma composta es lo que usan para darle
a los pequeños, eh, aquellas personas que se dedican a la producción para que ellos mismos lo usen, digamos, en sus tierras y como abono. También quería destacar el hecho de que a comparación de lo que es Bolivia, em, no tienen ese problema de los ambulantes por el hecho de que allá las normas son más rígidas. Hablando un poco más de este tema, quiero tocar el punto de la creación de los locales, porque si bien para compensar la gente que contiene una menor, no tiene recursos, digamos, para poder tener un local. Primero voy a explicar realmente qué son los requisitos para tener un local. Dicen que para tener un local se requiere tener un buen monto. ¿Por qué? Porque allá es prohibido, es muy prohibido eh, vender en la calle o tener, ¿cómo le digo? Ser ambulante en sí ya. No hay eso. Si quieres abrir un local, hay ciertos niveles, tienes que pagar impuestos, tienes que, ¿cómo se dice? Pagar impuestos y inclusive para abrir tu local, tienes que venir ya sea un arquitecto o un ingeniero para poder darte el visto bueno para poder abrir tu local. Y antes de abrir tu local, uno tiene que decidir qué tipo de local le va a abrir. ¿Por qué? Porque inclusive según el nivel de local, el tipo de local que se vaya a abrir, los impuestos son diferentes, los niveles de costo son diferentes. Eh, Ejemplo, si en el caso que se quiera abrir un restaurante, digamos, los costos de impuestos es el doble de lo que realmente costaría abrir, eh, no sé, un comercial, no sé, de venta de ropa, es el doble. Y esto, porque tienes que pagar impuestos no solamente al municipio donde vas a abrir el local, sino también una parte, otro tipo de impuesto va hacia el gobierno central y otro va al municipio en sí. Y esto varía según el tipo de municipio. Recalco, cada municipio tiene sus propias normas, tiene su propio código de urbanismo y es muy diferente. No es lo mismo, no es el mismo código de urbanismo que puede haber en Buenos Aires, en la ciudad central de Buenos Aires, como puede haber, digamos, en La Matanza, que sería otro municipio. Si bien pertenece a la mancha urbana, porque colinda con la ciudad de Buenos Aires, La Matanza colinda, son bien estrictos en la cual en los límites de su jurisdicción. Tienen diferentes códigos, diferentes normas. Sí puede haber similitudes, pero aún así puede variar cuando es en cobros de impuestos a la hora de abrir un local. ¿Ya? Bueno, en caso lo que hizo el gobierno, ya esto surgió hace mucho, fue crear, si bien hay gente que no puede abrir un local, entonces hace mucho tiempo, no me acuerdo en qué año, es donde se permitieron abrirse las pequeñas, aquí es donde hablamos de las pequeñas ferias, que llegarían a ser eh, ferias que se abren para cierta cantidad de personas que por un cierto periodo de tiempo pueden vender sus productos. Eh, Generalmente estas ferias no son de 24 horas como abrir un local o como abrir un mercado, sino que estas ferias son temporales. Bien puede ser abrirse un cierto lugar un fin de semana o bien también puede ser un día, no sé, a ejemplo, la feria de Liniers, que en sí es un mercado,
pero hay una feria que se abre hasta cierto día, hasta mediodía. O sea que solo están mediodía creo que era los miércoles, si no me equivoco, y no sé qué días más, donde ellos pueden ir y vender sus productos, estos ambulantes. No decirlo ambulantes, no, pero sí, como no pueden, pero para ciertas personas que no pueden disponer de abrir un local. Y no es solo aquí, hay muchas ferias que se abren así. Por si acaso, el mercado Linier es conocidísimo porque en este mercado también es conocido como el mercado boliviano, por el hecho de que aquí la gente boliviana aprovecha para vender su sancuchito, similar a lo que se da aquí en la rama, pero ellos sí tienen un periodo de tiempo en el cual ellos trabajan hasta mediodía y de ahí se tienen que retirar. Obviamente el mercado central funciona, o sea, el mercado central de Liniers funciona, pero estas personas alrededor tienen cierto periodo de tiempo para poder vender ahí. En cuanto a la seguridad, mm, la policía, ¿cómo decir? La policía de la provincia de Buenos Aires la policía de la provincia de Buenos Aires es manejada mm, por el Ministerio de Seguridad de la misma provincia, que es en sí el responsable de la seguridad de los municipios del conurbano. Luego, Cava, que es la ciudad central de Buenos Aires, tendría su propia policía, que está bien, como está hacia el lado de la zona costera, trabaja en conjunto con lo que es em, con lo que es fuerzas contra el narcotráfico o delitos interjurisdiccionales. Luego tenemos que la ciudad de Buenos Aires, podemos rescatar un poco más del avance que ha tenido en la parte de seguridad la ciudad de Buenos Aires, o la ciudad de Buenos Aires, porque para hacer un estudio de cada uno de los municipios, como el orden, los planes, no los planes, sí soste- cada municipio es independiente y, y es bien celoso en lo que es su área, digamos. Entonces, pero un ejemplo, como hacer la ciudad de Buenos Aires, la ciudad central, eh, cuenta bastante con un conjunto de monitorea de cámaras, su seguridad es un poco más alta, ya que su tecnología en lo que es en seguridad está más equipada, porque inclusive ellos tienen cámaras de seguridad, tienen estaciones, tienen policías en cada esquina, pero según informaciones y datos de gente, dicen que aunque Buenos Aires, o sea, la ciudad, o sea, todo esto para la protección de las personas, hay ciertas veces que un policía no puede correr cuando te roban, dice. Entonces, de que sí hay delincuencia y a veces pueden llegar a ser muy violentos. Em, pero a pesar de eso, si se hace un buen manejo, una buena gestión, es inclusive más fácil para ellos a encontrarte dentro de la ciudad por el hecho de que poseen bastante cámaras de seguridad. Listo. Gracias. Ahora sí. Buenas, mi nombre es Ibarra Blanco Gustavo y yo le voy a explicar sobre sobre los servicios públicos del área metropolitana de Buenos Aires. Esta tiene una amplia variedad de servicios. Yo voy a hablar sobre el agua potable y saneamiento. Esta está encargada a base de una empresa que es el AISA. Esta empresa es de una sociedad anónima donde el 90% de las acciones es del Estado Nacional y el 10% de los trabajadores o inversiones. En sí, su fuente de abastecimiento es es el Río de la Plata. Luego tenemos aquí que
su forma de controlar o supervisar este servicio público es mediante el Ministerio de Obras Públicas, y además también tienen este control y regulación de servicio mediante el ente regulador de aguas y saneamiento, ERAS. Uno de los problemas de este servicio público es la infraestructura obsoleta, que se refiere a las tuberías en mal estado, tuberías antiguas con más de 50 años, lugares alejados con malas instalaciones de agua. Y el otro problema es cobertura insuficiente, como podemos tener aquí ejemplo del plano del 2001-2010, el porcentaje de índice de avance o de cobertura es muy poco en lo que se quiere tener. Y tenemos también la sostenibilidad financiera, donde por lo que este es un servicio público financiado o subsidiado por el gobierno, no tiene la sostenibilidad financiera como una empresa debería tenerla. Y el cambio climático, que hace que las tuberías estas tengan fugas, que haya que hayan fugas, que hayan lugares donde se llenen los lugares de recolección de aguas residuales, los alcantarillados que se repleten, y también que cuando más se requiere agua potable, que es en la temporada de calor, donde la gente se baña más, es que esta empresa no abastece en sí en estos tiempos, y hay algunos lugares donde no hay agua, como son las periferias de Buenos Aires. Luego tenemos saneamiento, que se encarga en sí de la recolección y tratamiento de las aguas. Luego vamos a ver las plantas que tiene. Tienen 22 plantas de tratamiento de las aguas residuales. En la parte de alcantarillado vemos que la cobertura de esta avanzó mínimamente igual que la anterior, y sigue habiendo quejas de que no llegan hasta los lugares donde hay mayormente gente de escasos recursos, que son en las periferias de la ciudad. Luego tenemos que igualmente financiado por el Estado, con el 50% de subsidio que le da a cada ciudadano por este servicio público. Aquí está el plano donde están todas las plantas y las estaciones de bombeo. Tenemos, por ejemplo, la planta de Riachuelo, de Añud, planta norte, y las diferentes plantas que se encargan en sí de tratamiento de las aguas residuales o aguas usadas, y para volverla a reutilizar o realizarla para agua potable o para utilizar agua como agua industrial. Luego en esta parte tenemos el segundo servicio público que vamos a ver, que es la energía eléctrica, que esta se divide en dos empresas, el EDENOR y el EDESUR. En el EDENOR se va a todas las instalaciones eléctricas, cableado de la parte norte, y el EDESUR de la parte sur. Su forma de la generación eléctrica de Buenos Aires, la parte de la termoeléctrica, la planta hidroeléctrica, la planta de energía renovable, que todas estaban a un punto de almacenamiento, y de ahí es distribuido por Edenor y Edesur. En financiamiento tenemos que, igualmente con el anterior servicio público, financiado por el Estado, subsidiado por el 50% o menos, según lo que en este servicio público existe la segmentación tarifaria, que como que regula según el estatus económico que tiene el, el subsidio. Y también tiene un ente regulador de electrificación, que en este caso es el ENGIE. Uno de los problemas de electrificaciones son las cortes de energía en las periferias de las ciudades, por cables dañados, explotaciones, malas instalaciones, etcétera. Las infraestructuras obsoletas en el centro de la ciudad, con cables antiguos, cables que no se están utilizando, cables cortados, cables con fuga de electricidad, etc. Déficit de inversión, ya que esta es una empresa que está dependiente de los subsidios del gobierno, entonces no puede tener mayor inversión, ya que es el gobierno el que
regula su dinero, ¿no? Después tenemos otro problema como la dependencia del subsidio, ya que dependen, sí, del subsidio, depende del Estado para mejorar. Y la segmentación tarifaria, que es un problema en sí, ya que hay en lugares donde existe clase media o clase baja, que el subsidio le dan al 25% o el 20%, donde eso debería ser al revés, donde esté la clase alta le deberían dar menos subsidio que a la clase baja, ¿no? Ese es el gran problema que tiene ese. Después tenemos los problemas de concesión, que se refiere a los problemas de conexiones de agua. Después tenemos el cambio climático y demanda de creación, de que en los cambios climáticos donde hace mucha calor, mucho frío, se necesita aire acondicionado o algunos aparatos electrónicos, esta no abastece la demanda que en realidad requiere esta ciudad. Hay algunas veces apagones en plena calor y la gente se queja, tiene muchos problemas. Luego tenemos el tercer servicio público, que es la recolección de residuos y limpieza urbana. Este se refiere a la recolección en sí, en Cava, en sí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, existen 6 empresas, las cuales son las que realizan esta actividad o este servicio público en sí, que son Cliva, ESA, EMEPA, Nítida, Urbacer y Ecoavita, que son las encargadas de realizar este servicio público. Y en la parte conurbana o en los 26 distritos que tiene ambas, cada uno tiene que está encargado de realizar cada municipio está encargado de realizar este servicio público con los mismos impuestos municipales, etcétera, ¿no? Eso es lo que el ente regulador lo fiscaliza, que se realice. Y luego tenemos aquí una lista de cómo dividen según la zona las empresas para realizar la limpieza en sí de toda la ciudad. Y esto van cada 2 días por semana en cada comuna o zona o distrito, en cada zona en sí, cada 2 días por semana. Después tenemos que es financiado por el gobierno, subsidiado en sí por los ingresos municipales, por los impuestos de inmobiliario, que es lo que lo paga el subsidio, ¿no? Y después tenemos el ente único regulador de servicios públicos, que es el que fiscaliza o reguliza este servicio público de limpieza y recolección de residuos. Luego tenemos el CEAMSE, que es la Coordinación Ecológica de Área Metropolitana Sociedad del Estado. Esta empresa es encargada en sí de los rellenos sanitarios, que se realice de forma que no realice mayor contaminación tanto al suelo como al agua o en otros lugares, ¿no? Estos rellenos sanitarios están alejados de la ciudad, como por ejemplo en José León, Suárez, González Catán y Ensenada. En sí, en Buenos Aires se realiza la selección o el reciclaje de materiales que se pueden volver a utilizar, que se los puede volver a industrializar. También se lo utilizan los gases, los fluidos, para crear una energía renovable. Y también uno de los problemas también es ese, que la gente dice que no existe esa forma de selección en sí, la selección no la realizan, simplemente todo lo llenan en el relleno sanitario, y hoy en día estos rellenos están sobrepasados, ya están súper llenos y ya tienen diferentes formas de solucionarlo, creando más relleno sanitario, ¿no? También otro problema o desafío que quieren distribuir es que el costo para realizar este servicio público es demasiado costoso, ya que son varias empresas las cuales se les paga para limpiar en sí todo ambas, ¿no?
Bueno, luego tenemos gas natural. El gas natural en ambas se distribuye o llega de dos formas, que es el transportadora de gas del norte y la transportadora del sur, que es el verde, y la del norte, que es el azul. Esto llega a Buenos Aires y es distribuido y suministrado por Naturgy y Metrogas. Estas dos empresas son las que distribuyen en sí en todo ambas. Luego tenemos que son financiados tanto los costos de boca, costo de transporte, costo de distribución, todas esas tarifas se las paga mitad y mitad según el subsidio, cada ciudadano paga la mitad, ¿no? Y todo esto es regularizado, igual que en los otros servicios públicos, con una ente reguladora, ¿no? Como es el Ente Nacional Regulador de Gas, el ENARGAS. Y los problemas, el principal problema que siempre surge en todo el servicio público de Argentina es el subsidio y sostenibilidad económica, que gracias al subsidio esta no puede generar mejor infraestructura, además es dependiente de este subsidio, y además que sin este no genera más infraestructura o mejora las infraestructuras. Y gracias a esto también, y también su problema también es la dependencia de exportaciones, ya que la mayor energía o forma de gas que traen son de importados. Están dependientes de las importaciones de gas. Y esto hace que aumente sus tarifas y su impacto social, lo cual hace que el subsidio aumente y se gaste más dinero del Estado. Luego tenemos servicio público de internet, telefonía y cable. En sí, en todo el país tiene diferentes proveedores de servicio de internet, que son la telefonía, Movistar, Claro, Personal, Fibra Real. Todas estas empresas de telecomunicaciones son las encargadas de dar internet o servicios de telefonía a todo, en sí en toda Argentina, pero basándonos hoy en día en ambas, ¿no? En el área metropolitana de Buenos Aires. Eso sería todo. En sí, relacionarlo con Santa Cruz, tenemos que el servicio público de Santa Cruz, hay diferentes empresas, ¿no? Diferentes cooperativas en sí, no como en Argentina que tenemos que solamente hay AISA. En cambio aquí hay el Sajubas, Aguapar, Coplan, diferentes empresas de agua. En la parte eléctrica, nosotros solamente tenemos una empresa que es la CRE, que es la encargada de todo, las conexiones eléctricas y de electrificación, y que igualmente tiene los mismos problemas que Argentina, con cables antiguos, con corte, con poco mantenimiento de electrificación. Eso sería. Gracias.